Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina, desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. También estamos presentes para que usted pues esté bien informado desde Hermosillo. Y hoy es mesa de periodistas. Aquí está la maestra Soledad Durazo. Soledad, buenas noches. Buenas bienvenida. noches. Gracias, Alberto. Jesús. Y el doctor Jesús Moreno, ¿cómo está, doctor? Doctor, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto verlos otra vez. Bueno. Igualmente. Una pregunta así muy rápido, Sí. con una pequeña dosis nada más de provocación, por tratarse del día que se trata. Se olvida el 2 de octubre. La consigna ya, ahora hecha hashtag, es 2 de octubre, no se No se olvida. olvida. Se olvida el 2 de octubre. ¿Qué piensan ustedes? No se olvida. No se olvida. Probablemente Ok, ¿y cómo se recuerda? pero- Si no se olvida, entonces, ¿cómo se recuerda? se recuerda especialmente, yo creo, ustedes me dirán si están de acuerdo, se recuerda a partir de, ¿qué será? La década de los 80. Sí, porque antes estuvo guardado el tema, encajonado, y ya a partir de más o menos esa época empieza a escucharse o empieza a recordarse el 2 de octubre. Creo que está muy distorsionada. Hay unas teorías que dicen que fue injerencia del gobierno de los Estados Unidos, porque el comunismo estaba permeando fuerte en México. Y a nivel internacional. Sí, Era una corriente, pero aquí con el gobierno de la República a favor de. Claro. Sí, entonces era una manera de frenar ese avance, por un lado. Por otro lado, como lo platica el historiador Sergio Romano, fue un encontronazo que empezó el 25 de julio Así entre Prepas. chavos de una prepa y otra, porque se peleaban por unas muchachas, y a partir de ahí se fueron dando las cosas. Y el 2 de octubre propiamente, en una manifestación del Partido Comunista que iba a llegar al Zócalo, si mal no recuerdo, a hacer la manifestación por su aniversario y alguna celebración que tenía que ver con Cuba, coincidió con esta protesta de los muchachos que iban en contra de Corona del Rosal, regente en ese momento es. de capitalino, y el coronel encargado de las fuerzas públicas en la Ciudad de México en ese momento, que se me escapa ahora su apellido. Y fue que los jóvenes estos de alguna manera se mezclaron con los del Partido Comunista, y ahí Empieza la revuelta. empieza la revuelta. Es decir, entonces, ¿cómo lo recordamos? ¿O qué tan fiel es el recuerdo a sus orígenes? Pues para empezar, los orígenes están muy manoseados, ¿sí? No hay una teoría que te diga, así fue, ¿cómo ocurre en todas estas situaciones, ¿no? Jesús, yo tengo una interpretación también histórica basándome, por ejemplo, en la historia de la democracia que cuenta José Waldenberg, ¿no? El 68 fue el colapso del sistema político mexicano, el primero. Es decir, ¿por qué? Dice Waldenberg, siguiéndolo. La presidencia que vivía, o los presidentes que eran del PRI, los todopoderosos presidentes imperiales, que tenían a su disposición todo el poder de hacer con el ejército, con el legislativo, con el ejecutivo, vaya, con un poder absoluto, les daba para hacer eso y más. Ese es un factor primero, ¿no? Antes de irme a lo internacional, exacto. Ahí ya todo lo que se había construido en un sistema electoral único, en un sistema de partido de Estado, vino a caerse, a colapsarse, mucho por la paranoia exactamente de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, Gustavo Díaz Ordaz era alguien que trabajaba muy de cerca con Estados Unidos, con la misma CIA, era un gobierno colaboracionista. Se vivía en ese momento exacto una guerra fría que empezó en el 45 y que se extendió en los 60 por esas batallas comunistas, ¿no?, que daba Estados Unidos. Acababa de ser la guerra de Vietnam, estaba en los 60, estaban otras batallas que empezaban aquí en América Latina. El Mayo francés. Exactamente, el Mayo francés. Empezaba la tercera ola en Portugal también. Por ejemplo, había una ola democratizadora en el Así es. mundo, se movía. Así es. Entonces, por lo tanto, todo lo que se saliera fuera del establishment de un gobierno representaba una amenaza. Y esos jóvenes, que exactamente fue un origen muy diferente a lo que acabó, porque los jóvenes no podía haber ninguna manifestación contra el gobierno o de violencia que el gobierno no quisiera.
Ujú. Y si fue haciendo a tal grado de que terminó en la represión del 2 de octubre, que el debate sigue abierto de cuántas muertes han existido. Así es, El de hecho no se debate, sabe. dicen, desde 300 a 7,000. Sí. No hay un número, el debate sigue abierto, no hay un número de cuántos murieron. Lo que sí se sabe es que fue el momento en que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió con las balas, con la sangre. El debate también de que no fue el Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, ¿no? De Sergio Aguayo en la CIA, por ejemplo, en la participación que tuvo, o fue, no fue Díaz Ordaz en sí. La cuestión es que eso marcó un hito y fue el resquebrajamiento del régimen. A partir de ahí, después en el 71 vino la otra guerra, por supuesto, la Guerra Sucia. Sí. Después vino Echeverría, pero ese es un punto de inflexión del régimen. Sí, empujado sin Sí. duda por una ola internacional. Sí. Por la ola Un internacional. contexto, Ajá. exacto, Y sí. que ya en Sí. Sonora teníamos lo propio. Claro, El 67. el 67, antes en fue en Sonora. Era el teníamos contexto lo propio. internacional, Antes, exactamente. Claro. antes. A mí me gusta mucho esta parte de ver el 68 como punto de quiebre en la democracia Sí. mexicana. Sí. Me gusta mucho porque en el fondo lo que se ventiló, a lo que dio lugar es a esta idea de apertura, de libertad, de ahora sí, perdón por el lugar común, pues, pero de quebrar o de romper el sistema, el viejo sistema. Y a partir de allí se dieron como los primeros pasos. Recordarán, luego en los 70 viene la primer gran reforma electoral, la de Reyes 79, Heroles. sí, Sí, 78, los ajá. 78, 6, 10 años 78, después, ajá. se viene la primer gran reforma. Y bueno, coincido, eso es un buen punto de inflexión que creo yo, así lo deberíamos de ver, lo deberíamos de revisar, lo deberíamos de analizar. No sé qué pienses, maestra Soledad, pero siento que, por ejemplo, en las universidades ha dejado poco a poco de ser tema Olvidado. esto. Yo me acuerdo que no hace mucho que éramos estudiantes universitarios, festivales, marchas, discusiones en auditorios, diálogos constantes con los maestros. Yo siento que eso ha quedado, Se ha perdido. perdido. Sí. Por eso la pregunto un poco, ¿cómo lo recordamos? Sí. Yo entré a la universidad del 87 y el 2 de octubre era toda una preparación, o sea, era Sí. actividad Sí. en toda la universidad. Pero eso se ha ido desdibujando, Sí. si no es que ha desaparecido. ¿Recordarán ustedes que son de qué generación de la universidad? Yo salí en 94, 89, 94. Sí, y 2004. tú saliste. Sí. Ahí para los que nos están viendo y Sí. quieren hacer aritmética, pues más o Sí. menos calcular las edades. Tranquilamente. Ahí, pues, más o menos voy a calcular las edades. Tranquilamente, Qué manera sí. de provocarle. ¿Verdad? maestro. Qué bárbaro. sí, Eso no se va a quedar así. Oye, no, pero entonces, pero me pongo yo primero, el 87, o sea, por todos lados en la universidad Sí, había sí, actividad. sí, Y ahora, sí. que coincidimos ahí en las aulas, Sí. Jesús, ¿has visto? No. No, muy No, poco. Yo pero- trato en la medida de lo posible de hablar con los chavos, de platicar, de ver qué traen del ¿Sabes qué? 68. Para muchos la efeméride, y perdón por la imprecisión del dato, pero en cuestión deportiva no me las doy, para muchos la efeméride del 2 de octubre es un partido que México ganó, creo que Panamá, hace 14 años. Ujú. Sí. No, hay otros 3 elementos muy importantes del 68. Una, había Olimpiadas. Sí, había Es Olimpiadas. Claro. decir, había las Olimpiadas, las primeras de México, en donde se crea un impuesto para la tenencia. Se trataba de que México no se manchara más su imagen a nivel internacional, pero se manchó. 2, Enriqueta Basilio fue una primera mujer, prendió un prebetero. Sí, también, así es. por ejemplo, ese es otro elemento. Y 3, se estrena también la televisión a color, las Olimpiadas en a color. Esos son 3 elementos donde un mexicano, Enrique González Camarena, Ujú. aporta. Esos 3 elementos históricos son muy importantes. Enriqueta Basilio prende el pebetero y las Olimpiadas que fueron en el Estadio Azteca. Y otro cuarto elemento de cómo funcionaba el sistema, la fabricación de enemigos a la altura del Estado, por Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, claro. Lo documenta Sergio Aguayo en su último libro que lo presentó en Sonora en la feria. Ahí se notó la mano del sistema de cómo la escuela de Fernando Gutiérrez Barrios fue decir que los estudiantes tenían armas. No se comprobó que los estudiantes tenían armas. Fue una forma de justificar el ataque del ejército hacia los estudiantes. Ujú.
así funcionaba el sistema político mexicano. Bueno, Bueno, así estuvo funcionando, ¿no? Tan Digo, funcionaba que a los 10 días ya estaban las Olimpiadas, caramba. por eso. Sí. O sea, Eso era. y no, aquí no pasó nada. Por Así eso es. ese era el monstruo del sistema político mexicano, con un presidente que todavía dijo después, ¿cuántos años salió a decir Díaz Ordaz? Asumo toda la responsabilidad. Sí, hace poco. 68. Sí. Es decir, son muchas cosas de ese sistema omnimodo, de ese rescabrajamiento del que habla José Woldenberg. Yo también considero es una inflexión. Sí. Ya a partir del 68, el país ya no fue igual. Ya no fue porque vinieron después los guerrilleros, se sublevó también, vino la Liga 23 de septiembre. Después vendría la confrontación que pasa por el capítulo de Garzazada, ¿no? Que se Sí. acaba de poner Sí. de moda, que pasa en el 78 porque en el 76 ya no había condiciones ni de competencia. Acuérdense, pues nomás fue José López Portillo a competir en el 78. Así es. Fue candidato único. Así es. Único. Sí. En la misma historia de la democracia dice Woldenberg cómo dijo Fernández de Ceballos, era presidente del PAN en el Ajá. 78, dijo Fernández de Ceballos, y dijo, no hay condiciones para competir, dijo Fernández de Ceballos. Vendría después la ley López. Y López Portillo ley- fue también candidato del PARM en del aquella PAN, ocasión. exactamente. Y ganó, pues, Además del obvio. PRI, del PARM. Entonces, significa mucho. Yo también estoy de acuerdo contigo, Jesús, lo amalgamo y con ustedes. No veo las universidades celebrándolo. Cuando a mí me tocó estar el último año de coordinador de la Quino, el año pasado creo fue, o el antepasado, los alumnos hicieron algo. Sí. Me dio gusto que hicieron una conmemoración. Pero ya creo que cada vez no hay elementos nuevos también, Jesús. Yo creo que debería el periodismo, por ejemplo, nosotros dijimos, ayer ya tarde nos acordamos, como a las 5 de la tarde, mañana es 2 de octubre. No nos dio tiempo de conseguir una historia, hay sonorenses involucrados Sí, en el claro. efeméride. ¿Por qué? Porque también hay una vorágine informativa que te demanda otras cosas, otros elementos. Yo sí creo que hace falta más tener en cuenta de que pues ese 2 de octubre no se olvida, pero sin embargo, Jesús, a ver, Soledad, el 2 de octubre también de repente ha quedado como uno más, sin obvio minimizarlo, porque después vino en el 71 la Guerra Sucia, después vino la nacionalización de la banca, el robo de elecciones, el 94 con las caída muertes, la caída la del caída del 94, sistema. el 94 la caída, sí, el No, 88 la caída del sistema, pero el 94 94, la Colosio. devaluación, Colosio y todo lo que Colosio, pasó, Cardenal Posadas, todo. el 2000, a ver, hasta llegar hasta Tatlaya, Yotzinapa, Así digo, este es. país, la guardería ABC, es decir, pudiéramos celebrar cada año una tragedia y una barbarie O mexicana, recordar, ¿eh? O recordar. Conmemorar, Por eso es que también yo creo, le sumo a que no es que no esté fresca, todos lo recuerdan, pero cada año estamos celebrando un 68 en México. Sí, bueno, la dinámica ha sido tan desafortunada en ese sentido, ¿no? Que hay tragedias que siguen cobrando sus espacios. Y probablemente esta memoria juvenil tiene más, evidentemente, tiene más. Yo soy 143, ¿cómo? 132. 132. Yo soy 132. La elección del 2012. Sí, Peña Nieto. Ayotzinapa ni se diga, ABC y demás. Entonces, eso es lo que trae la memoria de las juventudes actualmente, ¿sí? Y no somos un país muy dado a pensar en lo que la historia nos dejó de experiencia, ¿no? Sí, recordamos la historia cuando nos conviene y a veces nos quedamos clavados en la historia y nos quedamos clavados en el pasado en lugar de ir viendo cuál es la tendencia mundial, ¿no? Dice Luis Alberto, hay pocos elementos nuevos. Yo les confieso, yo me quedé esperando. Hace un año, el ahora presidente prometió una comisión para investigar todo el tema del 68. Y yo esperaba que en la mañanera de hoy se hiciera una conmemoración por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un poco más formal, un poco más de fondo, pues por tratarse de quien se trata el presidente, por venir de una lucha presuntamente de izquierda, por encabezar un gobierno de izquierda, por tener en mente esta idea de oxigenar y de revalorizar a las víctimas del pasado. Estamos hablando del 68, ¿no? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses
se hacen con harina los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView, ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Bien, volvemos. Estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 Megacanal y también en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Estamos hablando del 68. El presidente pensamos que iba a decir algo hoy y también pues vincularlo con el caso Bartlett, que sigue subiendo la presión. Vaya, hay más elementos. Y también Sonora. Me decías del presidente, entonces no hubo ninguna reacción en la mañana. Jesús, yo me quedé. No de la dimensión. No de la dimensión que yo pensaba. Él se circunscribió su mañanera prácticamente a las manifestaciones, a la seguridad de las manifestaciones que va a haber particularmente en la Ciudad de México, o que, bueno, para que ya nos están viendo de noche, que hubo esta tarde en la Ciudad de México, pero no, él había hecho una promesa de crear una especie de comisión que investigara la verdad del 68 y no mencionó absolutamente nada de ese tema. A mí particularmente me llamó la atención, como les decía antes de ir a la pausa, por tratarse de los orígenes políticos de Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho esfuerzos por reivindicar a víctimas que han perdido familiares en años pasados en algunas de estas batallas que mencionabas tú ahorita, Luis. Yo pensaba que el 68 iba a ser tema, iba a ser alguna conmemoración especial, que iba a encabezar él alguna conmemoración especial, y no pasó nada. Soledad. Bueno, yo me quiero regresar un poquito a la semana pasada, cuando se dio la manifestación de los padres de Ayotzinapa y toda esta revuelta que me pareció sumamente lamentable. Como los policías... El vandalismo, dices. Sí, el vandalismo. Sí. No, la manifestación totalmente justificada, sí, ¿no? Y eso y mucho más, por supuesto. Pero la policía minimizada por esa turba que hizo y deshizo y nadie le entró. Por fortuna, gracias a Dios, providencialmente, como usted guste llamarle, los comerciantes que estaban esperando a los encapuchados más adelante no llegaron a ese punto, los encapuchados, porque se hubiera armado. Se hubiera armado y el resultado fuera muy diferente. Qué lamentable que la policía esté pues atada de manos. Su principal, en ese caso, era poner orden. Perdón, pero son revoltosos que andan encapuchados y andan haciendo destrozos que sin deberla ni temerla, los empresarios que están ahí
no tenían por qué pagarlo, con todo respeto. Me parece fundamental el punto que trata Soledad y no sé, me atrevo así a ponerlo tal cual de bote pronto en la mesa. No sé si esa sea un eje, una línea de discusión del 68 al 2019, en 51 años. Me estoy refiriendo al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. El 68 fue un exceso de uso de la fuerza y han pasado 5 décadas y un año más y en ese inter este tipo de escenas las hemos visto repetidas una vez y otro también. Yo tengo la impresión de que en estos 50 años como país no hemos podido modular bien esa parte del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Esa sería como una lectura también que se pudiera desprender del 68. Sí, es que hay dos retos, pues, porque también, como lo dice Sergio Aguayo en de Tlatelolco a Ayotzinapa, ¿no? Las violencias de Estado, precisamente, y hablando del uso monopólico, del uso del monopolio de la fuerza, ¿no? Parafaseando el término weberiano. Lo que dice Soledad, a ver, el Estado, la autoridad, y ahora está obligada, son como los periodistas, todo lo que sale en redes sociales tienes que confirmarlo, tienes que trabajarlo, tienes que desdoblarlo, cotejarlo, e interactuarlo, e investigarlo. Las manifestaciones que hay en calles, yo creo que la autoridad, toda autoridad, ya debe vigilarlas, no para reprimirlas, pero al que haga destrozos, el que haga destrozos, tienes que proceder. Claro. O sea, yo está estoy de acuerdo contigo. violentando el Estado de Derecho. Y la respuesta del presidente, ¿en qué tiene razón el presidente? En que en esas marchas se están infiltrando también anárquicos Por supuesto. Inteligencia del Estado. A eso voy. Exactamente. Por eso voy. El Estado, a eso voy. De que el Estado por eso doblemente debiera decir, a ver, si es alguien que está infiltrado para reventar la marcha, para hacer quedar mal al presidente, bueno, que se diga. Absolutamente. Pero que tampoco nos vengan con que Absolutamente. no pasa nada. Entonces, son dos elementos en donde yo creo que la autoridad, tanto en Sonora, en toda marcha ya, va a haber elementos de provocación. ¿Por qué? Porque saben que si una marcha aquí sale, por ejemplo, en contra de una acción del municipio de Hermosillo, de Cajeme, alguien va a querer reventarla. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Se tiene que investigar. Yo siento que ni siquiera, o sea, no solo no se le da ese nivel de importancia y de prioridad que debe tener el proceso el trabajo de investigación para evitar que la confrontación y la violencia llegue a esos extremos, sino que se minimiza a un grado superlativo, aunque se oiga contradictorio. Vean el pronunciamiento del presidente. A los rijosos los voy a acusar con sus mamás. Sí, Fuchihuacán. Que le jalen las orejas a las abuelitas, perdón. A ver, es muy delicado, ¿eh? Es muy delicado porque si el jefe del Estado lleva a ese nivel de reducción un tema tan importante como el que estamos tratando, algo no está funcionando bien en este país. Tiene que poner orden en el desorden. Absolutamente. Y no está pasando. Absolutamente. Y esto es apenas el principio. Sí, yo también creo que debe de ser más formal y más serio, ¿no? El presidente en esa situación. Reprobar, además, él es me acuerdo que en los mítines de campaña, en los últimos, hubo una turba, hubo una pelea. Y él mismo salió a decir, a ver, no se peleen, así no sé, se los andaba separando. Ajá. Lo está demostrando que una cosa pues fue de candidato, de presidente legítimo, y otra cosa es de presidente, como todos. Yo creo que debe tomarse así más en serio Sin duda. Llamar a ¿saben qué? No, señores, esos actos no, de donde vengan. Tiene el Estado mexicano, tiene la inteligencia para desactivarlos, para inhibirlos, para ubicarlos, para procesarlos, y no lo hacen, porque son manifestaciones legítimas, ¿eh? La de Ayotzinapa es legítima. Sin duda. Es legítima y que salen a marchar, como el mismo presidente lo dicen, pues claro, tienen un dolor. Ahí también hubo violencia de Estado. Sin duda. Parafraseando a Sergio Aguayo, porque los policías trataron como delincuentes a los estudiantes. Dijeron que eran de grupos criminales. 50 años después. Es decir, es increíble cómo este país, el sistema cambia o no cambia nada. 50 años después, en el 68, Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz y todo la atmósfera que se generó en torno a Plasencia, que le quieres poner, dijeron,
fabricaron un enemigo a la altura del Estado. En el 2014, Ayotzinapa fue 2014, ¿no? Más o menos. 5 años, sí. 55 años después, casi 50. Lo mismo, se repite y puede repetir. A ver, Por eso, pues. el presidente por eso debería tener mayor obligación moral y decir, a ver, ya mi gobierno es diferente, pero también voy a llamar a que la sociedad sea diferente y a poner orden de manera diferente con la inteligencia y aparato del Estado. Parecería que hay temor a la represión, pues. Parecería que hay temor. Cuando no, está el uso legal. Por eso se dice uso legal o uso legítimo de la fuerza. Cuando hay este tipo de manifestaciones, el Estado debe de intervenir y no minimizar a este grado de acusar con sus mamás o con sus abuelitas a los rijosos que se infiltren en una marcha. A mí me parece muy delicado esto. Entiendo que es una forma de quitarle presión al tema de manera propagandística, pero por ahí no es. Sí, Por ahí no es. con todo respeto, el señor presidente no puede comportarse gracioso, como parece que es su objetivo con este tipo de intervenciones. Se esperaría de un jefe de Estado otra actuación. Pues como dice Jesús, ¿no? Es una forma de restarle importancia Sí. a lo mejor el tema. Pone gracioso. O no atacarlos, pero híjole, es que de repente saca como la comunicación de este gobierno es López Obrador, la política de comunicación es él. Sí, Es caramba, decir, en este tiempo que lo hemos visto, pues con todo respeto, yo creo que lo único que le ha hecho, que le ha hecho competencia es Sarita y esconder el cuerpo de José José, pero no ha habido otro acontecimiento que le gane reflectores. Y parece, Soledad, Luis, que esto está marcando la pauta. Los dichos del presidente ya los están adoptando otros funcionarios para evadir también responsabilidades, como el de esta Como el misma Chuchu. semana de Manuel Bartlett, que sale de Palacio Nacional. La prensa lo agarra, como decimos coloquialmente en esto del periodismo, en una banquetera, ahí en el Chacaleo, y le preguntan, oigan, y en torno a su expediente de las casas, ¿cómo va el proceso y tal y cual? Y él dice nada más, Chuchu, Tren Maya, Chuchu. a ver, Creo que lo tenemos por ahí. A ver, sí, adelante. Sus propiedades, por las El Tren Maya, empresas. va Ajá. muy bien, Pero- Adiós, nos vemos. ¿Ha hablado con el presidente sobre estos señalamientos? El Tren Maya. Pero sobre estos señalamientos, El ¿usted le ha Tren explicado Maya al fue el presidente El tema si no que tiene implicación? tratamos fue el Tren Maya y lo que les expliqué es lo que estoy. ¿Va a renunciar? Muchas gracias, con permiso. Entonces parecería que esta forma... Está permeando. Exacto, está permeando. Entonces vamos acostumbrándonos y a ver, quien diga que hay formas nuevas de comunicar, en efecto, ahí están. Estas son Ahí las tenemos nuevas una formas de nueva, comunicar. nos está dando una nueva materia, para sin duda. para la academia. Absolutamente. Claro. El Absolutamente. Gabinete de Comunicación Estratégica sacó un estudio donde el 90% de los mexicanos cree que debe de ser, de los encuestados, pues vaya, investigado Manuel Bartlett, y también más del 70, 80, cree que el presidente, pues de alguna manera no merece la honestidad o arroparlo al presidente Bartlett. Yo no entiendo por qué el presidente se aferra con Bartlett. Ya cumplió el compromiso un año, a ver, es un hombre, está documentado, 23 propiedades, 800 millones de pesos, su mismo hijo, hay ya vínculos de posibles prestadores de servicios que hay en dependencias. ¿Por qué mantener a Bartlett? ¿Por qué a Bartlett? ¿Qué ¿Qué le compromisos hay? ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? ¿Por qué aferrarse a Bartlett? Bartlett es un antivalor, representa al PRI, del viejo PRI, de ese PRI del 68 que estamos hablando. Es lo que representa Bartlett, de los 80. Pero además el sector en el que se encuentra. El sector en el que se encuentra, ¿qué es lo que nos abre ahora sí que caminos en los mercados, por ejemplo? Las energías, ¿sí? O sea, estás hablando de un sector que para la competitividad de un país es fundamental. Sí. Sin embargo, híjole, no sé si escucharon ustedes la intervención que tuvo Bartlett en el programa de Ackerman, donde se hace bolas y para hablar y minimiza la importancia de las energías limpias. Cuando dice, oye, es que no, cuando deja de haber viento, esos aparatos para generar energía pues no funcionan y lejos de servir cuestan. Es que cuando ya se mete el sol, las celdas solares pues ya no funcionan.
y cuestan. Sí, me acuerdo. ¡Caramba! Sí. Hacemos un corte y volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos ya al último bloque aquí en A Fondo con Soledad Durazo, Jesús Moreno y su servidor. Estamos hablando del caso Bartlett, de su última respuesta, de lo inexplicable de por qué un personaje tan cuestionado se sostiene y se mantiene en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Me decía Soledad Durazo, yo te interrumpí para ir a corte, te estabas expresando de lo que ocurría ahí. Sí, de la visión que tiene sobre las energías limpias. Al ver ayer, por ejemplo, cómo se hizo el recorrido aquí en este parque de celdas solares, lo voy a poner de esa forma, en Sonora, que dicho sea de paso es de los más importantes a nivel América Latina, y que en el caso de energías limpias, Sonora tiene mucho que aportar, gracias a los ahora sí que posibilidades que la naturaleza nos brinda. Y tú ves, esto es el futuro. Sin embargo, estamos insistiendo en refinerías. Así es. Sí, estamos insistiendo en cosas que en los 70s era lo que rifaba. Y con todo respeto, personajes como Bartlett se quedaron allá. Y con toda la bendición y el blindaje que la protección presidencial significa en estos momentos en este país. Jesús. A mí sí me preocupa, a ver, aquí dos temas. Uno, para no dejar el tema de las energías limpias, fue un tema que se puso en la mesa desde la campaña, recordarán ustedes, que se le demostró, ahora sí que con peras y manzanas al presidente, por qué no es viable el asunto de las refinerías, el caso de Dos Bocas y lo que traen pensado en materia de refinerías. Se ha dicho por grupos ambientalistas, por grupos ecologistas de México, de América Latina, del mundo, pues que el mundo va caminando en una dirección completamente distinta a de los hidrocarburos. Pero pues Bartlett y Andrés Manuel tienen otros datos, ¿no? Tienen otros datos y piensan distinto. Sobre la expresión, Luis, Soledad, a mí me preocupa bastante esa expresión del chu, cuando le preguntan algo tan delicado que es un tema de corrupción que, como decíamos, a lo mejor no atribuible al gobierno de López Obrador, pero sí a uno de sus funcionarios y a uno de los funcionarios que él se ha encargado incluso de proteger públicamente más.
Me preocupa mucho porque ese chuchuchú no es otra cosa más que la expresión de un hombre que se siente impune, que se siente intocable, que se siente bajo el mando protector de su jefe, del presidente de la República. Esa parte me preocupa mucho porque es una manera muy sangrona, si se me permite la expresión, de quererle ver la cara a los mexicanos. A mí me parece bastante delicado después de esa expresión que no pase absolutamente nada. Me gustaría mucho ver a esos cientos de miles de votantes del presidente López Obrador exigiéndole una respuesta por el tema Manuel Bartlett a Andrés Manuel López Obrador. No, por eso ahora la Secretaría de la Función Pública o nos dice, no puede salir con una respuesta a la Secretaría de la Función Pública a decir que aquí no pasa nada. Si sale eso, va a ser un traje a la medida como la que hizo Virgilio Andrade y Enrique Peña Nieto. Es decir, para decir aquí no ha pasado nada, todo con la fortuna de Manuel Bartlett está muy bien, con sus 800 millones de pesos y las 23 casas que tiene. Así es. Está muy bien, las presenta a tiempo. Ahí va a ser un tropezón del presidente innecesario. Yo pregunto, ¿qué mantiene a Bartlett con el presidente? Al presidente con Bartlett. ¿Por qué pagar ese costo? ¿Por qué asumirlo? ¿Por qué cargarlo? ¿Por qué mimarlo? ¿Por qué protegerlo? Yo no entiendo, no doy crédito a lo que estoy viendo, en verdad, de la Cuarta Transformación. Te pudiera decir Marcelo, Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, quien quieras, de los que han estado ahí. Pero Manuel Bartlett, por el solo hecho de haber estado con él, ciertamente, y haber renunciado al PRI, y haber estado, es un costo que va a pagar el presidente si no es que en realidad pasa algo con la Secretaría de la Función Pública, Soledad. Jesús. Pues yo creo. Está por verse, probablemente sí pase algo y esto obligue a la renuncia, que sería el escenario esperado, sí, y que con lo cual el presidente se quitaría muchos señalamientos encima. Pero está por verse, pues. Decía Jesús ahorita, es que muy sangrón, que se siente el protegido del presidente. No se siente. Es el protegido del presidente. Ya. Pero eso puede bajar a los demás. Es donde pudiera haber un punto de inflexión si es que no hay un antes y un después. ¿Bajar en qué sentido? O sea, tronar a Bartlett es leer la cartilla para el resto del equipo, es lo que dices. Dos cosas. Bajar en el sentido de que si Bartlett, si lo renuncian, el presidente iba a quedar por los cuernos de la luna, más posicionado todavía, más apoyado, más aplaudido. Es decir, porque iba a haber un orden, iba a ser una señal para todo el gabinete y para los gobernadores, porque los gobiernos de los estados no están tranquilos, incluyendo el de Sonora. No están tranquilos, los gobernadores no están tranquilos. Saben muy bien que es un presidente impredecible, que no sabes por dónde pueda venir el golpe, no sabes qué te pueda sacar o qué te pueda jalar, los que tienen documentado. Sí va a ver muy bien, pero si el presidente lo deja y dice aquí no pasa nada, híjola. Con que eso va a generar una animadversión, una protección, un no te preocupes, Rosario. Aquí, no, ante la opinión pública, pero la Secretaría de la Función Pública, ¿cuál es la diferencia entre Virgilio Andrade e Irma Heréndira Sandoval? En verdad, está para batearla, pero yo no sé si esto es tan grande la amistad que prefiere el presidente mantenerlo. Pues yo insisto que esta actitud de este Tren Maya, esa es la impresión, ese es el tufo que despide. De que se siente impune, se siente intocable, se siente protegido por el presidente. Sí, está ese tema que seguramente ya con la resolución que tenga la función pública, pues ya sabremos qué va a pasar y creo que es muy evidente cuáles serían las consecuencias en uno u otro sentido. Pero hay otros temas que son muy preocupantes. Por ejemplo, el plan de infraestructura. No hay un plan de infraestructura que en este momento, para el que en este momento se esté trabajando y que de alguna manera esté delineando el futuro del país. Dos proyectos importantes, Santa Lucía y el Tren Maya. Sí, Dos Bocas. Y la refinería de Dos Bocas. Todos los tres trabados en temas... Están atorados. Trabados en temas que tienen que ver con las reglas que pone el mismo gobierno. Normativos, pues. Sí, son cuestiones normativas, efectivamente. ¿Y qué más? O sea,
si se llega el tiempo y no está el plan de infraestructura, ¿dónde se aplica el presupuesto? ¿De qué nos sirve que se estén ahorrando X número de millones si a Sonora, por ejemplo, le va a llegar un presupuesto de menos de 1% con respecto al presupuesto global? Digo, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué son los ahorros? ¿No son para remediar los males? Por supuesto. Entonces, Sí, y donde contrasta también, por ejemplo, la política medioambientalista. Pues, por ejemplo, sí, ya no hay delegados de Semarnat ni Profepa, pero mientras los problemas no se han resuelto los problemas del Absolutamente. peñasco, de la extinción de la vaquita marina, los problemas de contaminación del agua, los problemas de que en el Valle del Yaqui, la invasión de playas, no se han resuelto con la austeridad. Y menos se van a resolver. No se van a resolver. Menos se van a resolver sin la infraestructura y sin los recursos. Porque además hubo recortes impresionantes a un montón de dependencias. No sabemos qué va a pasar con eso. Y luego todavía, dentro de unos años, vamos a estar pagando lo que significa mantener a mucha gente. Ujú. Y si no mantenerla del todo... ¿Te refieres a los programas sociales? Sí, a los programas sociales. A la inversión en los programas sociales. Sí, a dar dinero. O sea, el tema del fondo minero, por ejemplo. Ujú. Eres de Cananea. Ah, bueno, mira, Luis, ahí te van 500 pesos, ¿eh? Te corresponde por la mina Cananea. Ahí te van 500 pesos. ¿Tú qué vas a hacer? Ah, pues a lo mejor vas a pagar la luz, vas a comprar el gas. Mientras tanto, vas a seguir usando la ciudad, vas a seguir deteriorando el pavimento y etcétera, etcétera. ¿Y quién va a aportar para eso? Con los estados y municipios con un presupuesto más recortado. A mí lo que me preocupa ahí mucho son los comos. Esta idea de desaparecer esos fondos para hacer llegar los recursos de manera directa. Mismo caso del INIFED, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, También. que con las nuevas leyes secundarias de la reforma educativa lo desaparecen. Y los padres de familia van a En construir teoría, escuelas. exacto. En teoría va a llegar a padres de familia y a maestros para que ellos se pongan de acuerdo y ellos digan lo que tienen que hacer con la infraestructura educativa. No es que uno dude de la capacidad de organización de padres y madres de familia, de la buena voluntad que tengan, pero además el mecanismo todavía como que no ha quedado claro ni transparente cómo va a ser esa transacción, ese llegar de recursos y luego cómo se van a poner de acuerdo para decidir que sí y que no. Esa parte es bastante preocupante. Es un caso similar al del fondo minero. Otra redita más al tigre. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Que pase excelente noche. Nos vemos mañana en Proyecto Puente a las 6:30 en el canal de YouTube y a las 8 en Megacable. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.